Estamos escuchando del coro metropolitano el tema Días de Elías. Espero que esta semana hayamos comenzado con altas expectativas, dándole gracias a Dios por todo lo que es con nosotros, por las bendiciones tan grandes que Él nos da y esperando en el Señor. Miguel Ángelo, buenos días pastor, buenos días a toda la iglesia, bendiciones. Bueno, esta semana estamos estrenando nueva cadena de oración, 24 horas. Y bueno, vamos a ver cómo programamos un espacio de ayuno de la iglesia. Tenemos ya algo pensado. ¿Te gustaría que tuviéramos un buen día de ayuno y que a través de este medio pudiéramos integrarnos y tener todo este tipo de actividades? Pues lo vamos a tener un tiempo desde nuestras casas, diferentes momentos, diferentes tiempos de intercesión, tantas cosas que podemos hacer en un tiempo de ayuno, ¿cierto? Entonces estamos preparándolo y prepara tu corazón. Y a quienes están ahí en la cadena de oración, qué bien, los felicito por estas 24 horas que hemos cubierto durante todo este tiempo de cuarentena. Qué bendición. Bueno, vamos a dejar por aquí, bajarle un poquito más al volumen del coro metropolitano para que nos dediquemos al estudio de la palabra en esta hora. Muy bien. Le damos gracias a Dios en esta hora entonces. Señor, te damos gracias. Nos unimos delante de ti a darte honor y gloria. Nos unimos para darte toda honra, gloria y alabanza que solamente a ti te pertenece. Gracias por esta mañana que nos unimos también a estudiar tu palabra, que ella sea el alimento que necesitamos. Danos la fuerza, la gracia, la sabiduría, el entendimiento para entender tu palabra. Te adoramos, Dios, te bendecimos y damos honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios con nosotros. Muy bien, estamos estudiando entonces el libro de San Juan. Ya estamos por allá por el capítulo 4 y acabamos de mirar algo especial que fue el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Entendimos todo el contexto histórico, qué significaba el pozo de Jacob para ellos. Algún día voy a predicar un mensaje acerca de los pozos en la Biblia porque encontramos una locura, ¿cierto? Ahí en el pozo de Jacob, lo que representaba para los judíos. Vimos varios textos bíblicos donde aparece el pozo de Jacob y donde se habla acerca de cómo Dios calma la sed, cómo Dios llega, cómo Dios satisface las necesidades de su gente. Vimos todo el encuentro que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, cómo ellos tenían un concepto de acercarse a Dios, ¿cierto? A través de la cultura, pues al haber sido rechazados por sus hermanos los judíos, las diferencias que habían entre ellos y el concepto de la adoración, que es un concepto que desde ahí Jesús nos empieza a hablar, que no se necesita un templo para ir a adorar a Dios, porque Él habita en nuestro templo, un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pues, nos lleva al marco especial porque hoy estamos viviendo circunstancias iguales. No es que escogimos el tema, sino que hemos venido estudiando Mateo 4 y nos damos cuenta que en el diario devocional que tenemos con el Señor, Dios nos está hablando y nos está hablando de la necesidad que tenemos hoy. La Biblia, entonces, encontramos en el proceso que hemos estado llevando con la Biblia, que la Biblia no es solamente un libro litúrgico donde voy a ir a la iglesia y voy a entender historias de la Biblia, sino que la Biblia nos está convirtiendo en un momento devocional, donde me acerco a ella, donde quiero ir a la interpretación gramático-histórica, ¿cierto? Que es ir y entender qué son las palabras que dijo Jesús en el momento que lo dijo y qué significa lo que Él está diciendo ahí para mí hoy, pero qué significa de acuerdo a lo que Él quiso decir, no acomodando las palabras a lo que nos parezca a nosotros. Hay un concepto que manejan algunos, yo no puedo decir que son teólogos, yo creo que son personas que van a la Biblia y les pareció muy bonito una cosa, entonces les parece bonita y la aplican a su vida de acuerdo a su filosofía de vida. Entonces, no es la mente mía transformada y a la mente de Cristo, sino que tampoco puedo decir que es la mente de Cristo, sino que ella es la persona intentando
colocar conceptos personales, contextos de la Biblia, como cuando hablábamos de la hermana Elvira nos decía que nos mostraba en el WhatsApp de la iglesia una colcha muy linda que hizo de retazo, ¿cierto? Realmente el tejido tiene que ser igual, los hilos tienen que ser completos para que los tejidos se vean como en una prenda con la que les estoy mostrando. Lo mismo la Biblia tiene todo un tejido y lo único que lo vamos a hacer es mirar el tejido y entrar dentro de ese hilo que el Señor tiene de la Biblia. Entonces voy llevando el hilito y aún así Dios me habla. Como la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces Dios me va a hablar de mi necesidad de hoy, con principios de la Escritura, entendiendo qué está enseñando el Señor en enseñanzas generales de vida, pero que tienen mucho que ver con nosotros. Recuerden, como la palabra es viva, entonces no va a ser una cosa aislada, ella no va a estar aislada, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya estamos en este ámbito de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, por allá en el versículo 26, ella pregunta quién es Jesús para que le adore. Veíamos cómo Jesús se le fue revelando de una manera tan especial y al último ella ya termina adorando al Señor y reconociéndolo, y aún la misma gente de la ciudad empieza a mirarlo y acercarse a él. El texto nos dice que él estuvo 2 días allá en ese lugar. En el versículo, hoy creo que terminamos ya el versículo 31 y 32, en donde 33, los discípulos estaban como mirando, ¿qué habrá pasado con el Señor Jesús? ¿Alguien le dio de comer o qué será lo que está sucediendo con él en estos momentos, ¿cierto? Porque los discípulos en algún momento no entienden cuando él les dice mi comida, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y la respuesta de ellos es, ve, ¿quién le habrá traído comida? ¿Qué será? Yo los veo muy parecidos en algún instante a Nicodemo y a la mujer samaritana, porque no entendieron el sentido de las palabras de él, ¿cierto? Lo que él quería decir es que la gente de Samaria había venido y había entendido el proceso, el mensaje que él estaba trayendo, que era el mensaje del Evangelio, y por eso él dice que la comida de él es hacer la voluntad del Padre y terminar de hacer la obra que entonces el Padre le había encomendado. Aquí entendemos entonces que algo nos está enseñando la Escritura, y es que hay un sentido espiritual en lo que Jesús les quiere enseñar a ellos, ¿cierto? El objetivo principal que él tenía era que la gente se acercara a Dios, y estaba viendo cumplida la obra que le había el Señor mandado que él viniera y que él hiciera, como lo que estamos mirando, ¿cierto? Pues no es solamente sanar el estómago, ayudar a los enfermos, sino cumplir los propósitos de Dios. Me impresiona que en el proceso de la vida nosotros vemos eso. La gente a veces viene a los pies del Señor, pero ¿por qué vienen a los pies del Señor? Vienen a los pies del Señor porque tienen una necesidad, y lastimosamente nosotros los ministros del Evangelio, queriendo atraer la gente al Señor, dejamos que esos dones que Dios nos ha dado se manifiesten. Entonces vienen dones de sanidades, el Señor nos va a usar en la palabra en diferentes formas, vamos a discernir los espíritus como vienen ellos, vamos a aplicar los dones que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo, tanto a nosotros los ministros como a la iglesia, y nos podemos enfrascar en eso. Creo que hoy hay gente que está enfrascada en dones. Entonces vienen al templo porque ese día es el día de las sanidades. Note algo, que la gente llega y ¿qué día es hoy? Martes. ¿Qué culto es? No, pues en la iglesia hay oración. Uy, no, oración. No, la hacemos aquí en la casa, ¿cierto? Conoció a un anciano. Bueno, él tuvo una transformación en la iglesia. Él venía después de 35 años, cuando llegó a la iglesia tenía 35 años de ser cristiano. Y empezó a integrarse, y yo lo invité por primera vez a un culto de oración, y el culto de oración donde él iba
Eran oraciones de 1 minuto y predicaciones de 10, y oraciones de 1 y predicaciones de 10. O sea, oraban en 1 hora, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Entonces cuando llega el culto de oración, pues los cultos de oración de nosotros son cultos de oración. Entonces él se arrodilló y él era mirando y ¿cuándo van a hacerlo? Y en algún momento me dijo, pastor, qué bueno que los cultos de oración fueran más charladitos. Yo le decía, no, lo que pasa es que aquí los cultos de oración son de oración. Ay, ¿cómo así, pastor? Es que me da muy duro. ¿Por qué, pastor? Porque yo me elevo hasta 5 y depende de la cantidad de grandes los salmos, me elevo hasta 10 salmos en un culto. Yo me arrodillo y yo no encuentro qué decirle al Señor. Cuando yo veo el concepto que Jesús está hablando de que la comida de Él es hacer la voluntad del Padre, era no solo presentar milagros. Y es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. La vida de fe no es una vida solo de actividades espirituales. La vida de fe es una vida de aprender principios de vida a través de la palabra. Tenemos relación con Dios, desarrollar una relación con Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a buscar a través de la palabra guía para nuestra vida. Pero no es eso. Entonces muchas gentes están impregnadas en esto, y yo veo que muchas celebraciones que se han hecho son celebraciones donde la gente viene a un espectáculo. Yo no sé qué se está haciendo ahora para atraer las masas cuando se atraían a través de este tipo de acciones, porque la gente en este momento está esperando que pasen cosas, que los tiren al suelo, que sucedan situaciones, y lo único que tenemos es esto: o hacemos ese tipo de actividades a través de redes, o la gente tiene que entender, como Jesús entendió, que el cumplimiento de la palabra del Señor hacia nosotros tiene que ser el acercamiento a la palabra, el dejar que la palabra del Señor nos transforme a nosotros y que haya como esa interrelación con Él. Entonces por eso Él en ese versículo les está hablando a los discípulos, es que el objetivo de Él es hacer la obra de Dios y terminar la palabra. Cuando hubo un momento en el comienzo de la iglesia acá en Sabaneta que nosotros empezamos a ministrar, y el Señor empezó a hacer milagros. Desde la primera vez, yo vine la primera vez, empezó, y fuimos a una casa, también en esa casa el Señor transformó vidas. Primero fue la señora, conté ese testimonio. Después de la sanidad de la señora, vinimos la semana siguiente y veníamos y el hijo de la señora ya me tenía 50 personas para sanarlas. Y entonces yo me reía y yo decía, pero es que el propósito de Dios era solo sanar las vidas físicamente. Pues sí, Él lo va a hacer, pero el alma, ¿qué? Porque es que el problema es que a veces no se cumple ese propósito de sanar el alma. Y cuando el Señor me dice, bueno, ya aquí en adelante les vas a formar en la palabra, y ahí es donde yo entiendo que más que cultos espectaculares, lo espectacular es la palabra, y empiezo a enseñar la palabra. La gente, llegó la competencia, decía la gente, no sé qué tipo de competencia. Un brujo al frente de esta casa empezó a reunir la gente y a sanar la gente. Entonces mucha gente venía acá y decía, bueno, ya con este pastor me toca escucharlo casi 1 hora predicando, y si yo tengo al brujildo, puedo vivir en el pecado, puedo vivir como sea. Y entonces muchos se fueron para la casa del brujo a recibir las sanidades. No se cumplía el propósito. Y cuando yo le oro al Señor, el Señor no, yo te mandé fue a traerlos a mí. ¿Y a cómo los atraigo a Dios? A través de la palabra. No es llevarlos todo el tiempo así, es un propósito. Podemos orar por los enfermos, sí, van a sanarse, eso es algo normal que va a ocurrir, pero por encima de estas señales y milagros está el que el Señor cumpla el propósito, que es que las almas lleguen a Él y encuentren paz y bendición a través de la palabra. Entonces es cuando Jesús les dice a ellos, todavía faltan 4 meses para la siega, levanten los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, ya estaban en un punto donde quienes trabajan la tierra y veían ya el trigo de esa manera, decían, no, ya casi, ya está, ¿cierto? Entonces aquí, en vez de, cambia la figura de Jesús,
y en vez de presentar alimento de esa manera, ya emplea una figura que es la de sembrar el alimento y cegar el alimento. Ya cuando Jesús cambia esto, es algo usual. El Señor siempre en el camino de la vida va a enseñar principios en base a cosas que la gente conoce. Algunos de nosotros nos va a costar porque somos citadinos, somos más de ciudad. Entonces cuando el Señor habla cosas del campo, tendríamos que mirar las costumbres del campo para entender lo que el Señor quiere enseñar, ¿cierto? En Mateo capítulo 9, del 36 al 38, dice la escritura que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. O sea, en este contexto paralélico que está colocando la escritura, nos está mostrando una ilustración con un fin igual al que está utilizando aquí en Juan, porque está colocando a la gente que ya está dispuesta para que el evangelio sea dado y esas personas sean traídas para el reino de los cielos. No solamente lo vamos a encontrar en el capítulo 9, 36 y 38, sino que de Mateo, sino que también en Mateo, por allá en el capítulo 13, también él va a tomar la misma ilustración, que es donde está hablando de la parábola del sembrador, y en su explicación que está entre el versículo 18 y 23, va a hablar de ese tipo de terrenos, que hay gente que va a venir y solamente escucha la palabra, se emociona, pero van a venir las aves del campo, los problemas, las ansiedades de la vida y se los van a llevar, que van a venir, se va a sembrar el evangelio y gente va a escuchar, pero no se le va a dar nada, porque sus corazones están endurecidos como cuando está sobre el camino. Pero también hay un momento donde el evangelio va a llegar en medio de la necesidad de la gente y la gente va a recibir. Entonces cuando Jesús les habla en este contexto, después de lo que sucede con esta mujer y la gente viene y se le acerca a Jesús en aquel lugar, entonces es especial. La gente ya estaba viniendo a escuchar a Jesús, ¿cierto? Porque dice el versículo 30 que salieron de la ciudad y vinieron a él. Muy bien, entonces nosotros estamos observando esto, que él dice: vea, como vea, la gente ya está viniendo. Entonces mire, los campos están listos para la siega. Importante estas palabras de Jesús para sus discípulos, porque en los evangelios, en las cartas apostólicas, ya vamos a encontrar que ellos van a utilizar este mismo ejemplo para hablar acerca de la necesidad de predicar, porque el evangelio se va a extender y llega el momento donde el terreno está especial. En Israel, Palestina, en su momento, la cosecha, para que hubiese cosecha, se necesitaban mínimo 6 meses. Ya habían pasado 2 meses, ¿cierto? Pero en el caso de Jesús, está hablando de esta cosecha que era en Samaria, una cosecha mucho más valiosa que una cosecha de granos. Y como les contaba, que dio un fruto muy grande, no fue en ese momento, aunque hubo un fruto en ese momento. El mayor fruto fue cuando ya Felipe viene, y en Hechos capítulo 8 ya lo encontramos, que el Señor nos está hablando, y me gusta porque entonces ahí es cuando el Señor les habla a ellos y les dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Desde que Jesús llegó a Samaria, una mujer samaritana, él sembró. Yo no sé si te pasa, que uno a veces predica el evangelio y uno no ve el resultado del trabajo. Hay una biografía de un hombre de Dios que fue a la China, creo que fue a uno de estos países orientales, y este hombre dejó todo en los Estados Unidos de Norteamérica, dejó hasta la novia que él tenía de toda su vida. Él la dejó en los Estados Unidos, él esperaba volver, pero realmente se apasionó tanto por lo que Dios hizo a través de él, que se quedó allá. Y durante 40 años predicó. ¿Sabe cuántas almas ganó? No vio el resultado. Yo no sé qué haría uno, 40 años como misionero, y no da resultados. Yo llevo predicando el evangelio desde muy joven, a los 20 años, digamos,
fue antes, pero desde los 20 años ya salí al ministerio como tal, 21 años. Entonces estoy hablando 31, 41, 50, estoy hablando de 30 años predicando el Evangelio. Y durante muchos años prediqué entre indigentes y drogadictos de aquí de Guayaquil, de la Cueva del Oso, cárceles como Bellavista. Estuvimos también en Bogotá, en el Cartucho. Estuvimos en Bucaramanga, en un sector llamado La Rosita. Bueno, los que conocen el país saben lo que les estoy diciendo. Y mi esposa decía ayer, si ustedes ven la enseñanza que está subida aquí en Facebook y en el WhatsApp, que hubo un momento en nuestra vida que nosotros decíamos, hombre, tantos años y solos, porque nos sentíamos solos. Pues, los drogadictos no dan ofrendas, no dan diezmos. Lo que hay que hacer es ir a pedir por ellos. En muchas ocasiones yo salía a las plazas y fue objeto de burlas y de locuras que uno dice, Dios mío, no es fácil, no era fácil, no era fácil pasar humillaciones por sacar muchachos de la calle que a la hora de la verdad muchos eran indigentes de la calle y otros en la calle. Los de la calle, ¿qué familia irían a tener para agradecer los que estaban en la calle de sus familias? Y nosotros teníamos un proceso fuerte, pues algunos de ellos salieron y nosotros quedamos como en un momento de crisis, toda esa gente a la que le ayudamos. Y recuerdo que mi esposa contaba ayer y yo también he tenido experiencia de encontrarme con algunos de ellos en alguna ciudad del país, en otro país, y a medida que yo me los encontraba, verlos en unos momentos ellos como misioneros, como personas prestantes ya con sus empresas, sus familias, sus cosas, y decir, Dios mío, valió la pena, ¿cierto? Era hacer la obra de Dios, no era algo reconocido, no era algo donde la gente... Nos han visto más hoy que somos pastores de iglesia y que tenemos amigos y de pronto hay algunos hermanos agradecidos, no siempre porque en el ministerio sucede este tipo de cosas, pero se recibe algo tan especial porque cuando los vemos, por ejemplo, mi esposa ayer hablaba de 4 personajes que están hay uno en Estados Unidos, hay otro, bueno, predicando, ministrando, tenemos gente en todo el mundo que estuvo con nosotros, pero sirviéndole al Señor en esa intensidad. Y decía mi esposa, gloria a Dios, serví a Dios, hice la obra por la cual Dios nos ha llamado y nosotros sembramos en ellos, pero en el momento de la siega, ellos, aunque no vimos, ellos hoy multiplican. Y una persona de estas que gane 100 personas, 200, entonces no ganamos una persona, ganamos 100 más, ganamos 200 más. ¿Cuántos hijos espirituales llegamos a tener? No sabremos. Y lo más importante es que las glorias las tiene Dios. Pero lo que estamos mirando aquí en este concepto es ese concepto de que ya los campos están listos para la siega. Vayan, hagan la obra. No fue en ese instante, recuerda. Samaria vino a los pies de Jesús con la mujer samaritana, pero hasta ahí. Cuando llega Felipe a Samaria, los corazones de la gente estaban preparados. ¿Qué había pasado? Lo ignoro. Intenté buscar con algunos historiadores del tiempo de Jesús qué había pasado en Samaria. Hasta el momento no he encontrado una respuesta inmediata de lo que sucedió después de la mujer samaritana. Lo que encuentro es ya Felipe, que termina el ministerio de Jesús y los campos estaban listos, y a Felipe entonces le toca recoger esto tan hermoso, ¿cierto? Entonces por eso el Espíritu Santo les habla y les dice en Hechos 18, en Hechos, que había una obra muy linda en aquella ciudad. Muy bien. Entonces, lo importante es recoger frutos para la vida eterna, ¿cierto? La recompensa más grande era que el Señor Jesucristo iba y hacía la voluntad de su Padre. Yo quiero que hagamos una comparación, ¿cierto? Es en Mateo capítulo 13. Quiero que vaya conmigo al capítulo 13 de Mateo, versículo 37. Mateo 13, 37, que nos está hablando, son textos que encontramos que hablan de esto que él está haciendo de comparación con la siega, ¿cierto? Y dice, ¿lo tiene? Bueno,
Estamos hablando de lo que el Señor está hablando de el comparar, el sembrar con cosas que tienen que ver en esta parte. Si lo tienes ya, ¿lo tienes? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar de la predicación de la palabra, la consecuencia que va a traer. Y dice, porque por tus palabras eres justificado y por tus palabras serás condenado. Bueno, aquí está hablando acerca del objetivo que se tiene con la palabra 18:15, que dice que nosotros tenemos que ganar a otras personas con la predicación de la palabra. El objetivo es ganar a otras personas. En el 18 está hablando acerca de las dificultades de los hermanos, pero está hablando que si tus palabras tienen la capacidad de ganar a tu hermano, está hablando de la necesidad de ganar a través de la palabra de Dios a otras personas. Y la esperanza más grande que nosotros tenemos y en la que los apóstoles uno ve que se glorían es en ganar a otras personas para el Señor. En Filipenses 2:16 el apóstol Pablo está diciendo que él no había trabajado en vano porque él veía resultados, ¿cierto? Y por allá en capítulo 4, versículo 1, él los ve a ellos como la corona de ellos y les dice, hermanos míos, que son mi corona, estén firmes en el Señor. Entonces, esto es algo especial porque está mostrando los fines y propósitos a nosotros sembrar esta palabra, sembrar esta semilla, y que va a haber un momento donde será el gozo de nosotros encontrar personas que le están sirviendo al Señor. Para mí es un gran gozo ver a algunos hermanos aún en esta ciudad que el Señor está levantando. Esta semana escuchaba a un pastor que está en San Cristóbal, un hijo espiritual nuestro, San Cristóbal, Colombia, allí en el barrio San Cristóbal, y el barrio no, en San Cristóbal, el corregimiento de San Cristóbal. Y yo recuerdo cuando nos llegó, yo lo miraba esta semana predicando ahí a través de las redes, la sabiduría que Dios le ha dado, y yo lo miraba y decía, Dios mío, este muchacho me llegó con 8 tiros, con varios tiros en su cuerpo, me lo llevaron como muerto y no podían llevarlo a otra parte. Yo he tenido varios casos, tuve varios casos que me llevaron gente ya para morirse, que vea, cuídenlo ahí, que si lo llevamos para otra parte lo matan. Y recuerdo que yo lo miraba y decía, Dios mío, increíble. Sembramos en él, lo tuvimos en el centro de rehabilitación, le hablamos del Señor, lo ayudamos por un buen espacio de tiempo, lo vimos crecer, le vimos en el liderazgo en aquel lugar, y hoy verlo al frente de una comunidad cristiana pues nos regocija. Las relaciones nuestras están distanciadas, como hermanos nos amamos y nos queremos, pero las organizaciones religiosas dividen, ¿cierto? Y yo decía, tremendo, porque humanamente se hizo la labor, está ganando almas, el Señor lo está usando, llegó a un lugar, allá sembraron la palabra, comenzaron de cero, y ver que ahora hay una hermosa comunidad muy preciosa, un número de personas lindo que está recibiendo la palabra. Sembramos, no estamos viendo humanamente ese tipo de cosas, la gente quiere que los vean, no, hemos sembrado y los campos van a quedar listicos y Dios va a hacer la obra. Yo recuerdo estando en la ciudad de Bogotá, que nosotros sembramos en uno de los barrios de aquel lugar, y durante un buen tiempo fuimos y sembramos y predicamos el Evangelio. Ya cuando era el tiempo de recoger, y fue en un momento muy difícil, fuimos trasladados a la ciudad de Bucaramanga. Entonces tuvimos que, ni siquiera el ministerio donde estábamos, que era un ministerio con muchachos drogadictos, entonces no había alguien que asumiera el papel y ya había una iglesia, entonces nos tocó llamar un ministerio aparte, creo que la iglesia cuadrangular, y hasta el día de hoy pues nunca nos volvieron a llamar ni a decir nada, muchas gracias ni nada, porque eso nosotros lo entregamos a un obrero. Por allá nos contaron que ya después él dijo que él había sido el que hizo todo. No hay ningún problema que lo haya dicho, porque sembramos fue para Dios, no sembramos para ninguna denominación ni ninguna persona. Ellos ni sabrán hoy que nosotros tuvimos que ver con eso, no interesa. Hicimos la obra del Señor, el campo estaba nuestro cosa, en romper el campo, ¿cierto? Tú sabes que cuando uno va al campo no es fácil, porque tú ves un lugar que vas a sembrar, entonces ves un potrero,
Y si no tienes las herramientas que hoy en día se tienen, las máquinas y eso, ¿qué tienes que hacer? Antiguamente, eso se hacía más antiguamente, y posiblemente en lugares donde hay, el terreno es muy desnivelado, pues esas máquinas no vayan y tiene que el campesino romper, que es con ciertos aparatos. En el caso mío yo conocí en esa época no un asadón sino una gambia, que es como una especie de asadón pero más como 45 grados de ángulo para romper la tierra, tirar, romper. Yo recuerdo que yo iba de la ciudad, cuando empiezo a sembrar la tierra, el primer día yo decía, no, no vuelvo más, y ya con estos dedos reventados, y al otro día le decía yo al campesino, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar? Estas manos mías no me dan ni esculpa. Él decía así, pero así lo hacía. Eso ardía porque la ampolla habían reventado y hágale. Ya como a los 3 días ya están tan encalambradas las manos por todo lo que se hace que ya ni uno le... Ya ni dolor hay, pero ya como que se acostumbra uno a eso. Y después de romper la tierra, voltear la tierra, en ese sentido, eso ya lo hace un arado. El campesino decía, bueno, ya cuando esté así, que esperemos que se pudra y la volvemos a repicar. Entonces ya era volver a venir y ya era repicar, y ya usábamos otros instrumentos como el asadón y eso, ya cuando vamos a cultivar. Y era una cosa muy horrible, romper por primera vez la tierra después de unos años que ha estado así, es tremendo, pero ya la tierra se mantiene negrita y vienen los cultivos, las cosechas. Recuerdo era un papa, recuerdo la primera cosecha de papa que sacamos, que ellos se la comían cruda y salía jugosa, uno la lavaba bien lavada y sabía como manzana. Un americano que decía que era manzana, y yo me reía, pero realmente la papa recién sacada es. Lo que quiero hablar frente a eso es que nosotros fuimos llamados a sembrar. Ojalá y nos toque cultivar en donde sembramos. Pero si no es así, no nos podemos sentir mal, porque hicimos la obra de Dios. Cristo lo hizo en Samaria. La gente se emocionó en estos días con él y chao. Ya después viene entonces Felipe, y lo vamos a ver en esa gran cosecha en el capítulo 8. De hecho, aquí apenas estamos en el capítulo 4 del libro de Juan. Muy bien. Y en el 37 pues él tiene la claridad, porque dice, porque por tus palabras, no, perdón, estoy en Juan 4:37, y dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Entonces no se preocupe, siga sembrando. A través de este medio, quién sabe cuántas personas estamos alcanzando, y otras personas van a cosechar. No hay problema, es para el reino de los cielos. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos, sino al Señor. Bien, bueno, entonces ellos segaron, ellos fueron, ellos regaron la tierra, y es una bendición hacer la labor que el Señor nos está mandando en el lugar que nosotros enviamos. Y es más, en el 38 hay una claridad para nosotros, porque dice, yo os he enviado, estaba hablando a los discípulos, pero a nosotros también hoy, a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labrarán, y vosotros habéis entrado en sus labores. Posiblemente en el camino de la vida, el Señor va a colocar personas alrededor de nosotros, en los que vamos a sencillamente seguir la labor que otra persona comenzó. También nos ha pasado en la vida que han llegado personas muy especiales. En la comunidad tenemos personas muy especiales, en donde fue sembrada la palabra, por razones de la vida terminaron al lado nuestro, y hoy estamos disfrutando de lo que otro sembró, ¿cierto? Eso nos toca, creo que a todos los pastores nos ha tocado que personas así lleguen, y uno dice, Dios mío, que Dios bendiga a ese pastor que formó. Me ha tocado llamar, por ejemplo en Venezuela, pastores gente que ha llegado que ha tenido unas características muy especiales, y decirle al pastor, pastor, realmente lo que usted sembró, por ejemplo, un caso de unas muchachas que estuvieron unos días con nosotros, lo que se sembró en ellas, muy especial, porque realmente el testimonio que ellas dieron fue especial, y una reverencia a las cosas de Dios, y unas cosas muy especiales que se sembró en ellas, ¿cierto? Dice que mucha gente creyó en el Señor Jesucristo, el versículo 39, por el testimonio de la mujer,
y que daba testimonio porque ella les decía a ellos, me dijo todo lo que he hecho. Entonces aquí habla de una gran fuerza que tenía y un entusiasmo al llegar esta mujer a los pies del Señor. Hace unos años en la ciudad de Bucaramanga, estando manejando, yo estaba recién llegado al centro, habíamos fundado centro de habitación allá, realmente era a través de la OVAT, Fundación Renovación por Colombia, y en aquel lugar había llegado un primer líder, y él estuvo trabajando y un momento donde ya terminó su ciclo y a mí me dicen vaya a Bucaramanga, yo no conocía Bucaramanga, no había visto ni fotos en esa época de Bucaramanga, y cuando yo llego a Bucaramanga por los 90, me parece muy linda la ciudad, es una de las ciudades más lindas de Colombia, pero cuando llego empiezo a trabajar con jóvenes y yo le decía al Señor, dame gracia, Dios mío, yo quiero impactar esta ciudad, cómo llegar a toda la ciudad de Bucaramanga con tu palabra, cómo afectarlo, toda esa problemática de adicción que se veía en ese momento. Ay, ¿yo qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y yo empecé a mirar que había un personaje allá, que era por la 33, que le llamaban Clavelito, se llama Pedro José Rey, y este hombre caminaba a las calles y él, bueno, ya después nos contó, porque después llegó a estar con nosotros, y vendía clavelitos, pero los clavelitos que él vendía era que él se los robaba del cementerio y iba y los enamorados por allá en esa zona muy donde la gente estaba, les vendía los claveles sacados de las lápidas y ellos muy contentos se los regalaban a sus novias. Era terrible. Pedro José Rey, Peter le llamaban. Y una vez alguien me dijo, si usted se gana a Peter, se gana todo Bucaramanga. Y empiezo a orar por Peter, me le acerqué una vez y no. Y le dije, si necesitas esto, estábamos en un barrio llamado La Joya, allá te recibimos, te ayudo y te llevo teníamos otra finca. Seguimos predicando y llevando, y yo cuando lo veía le saludaba ya, y un día me llegó como a las 5:30 de la mañana, me abrazó, yo abrí la puerta, me abrazó y me dijo, no puedo, me voy a morir, me voy a morir. Tuvimos a Pedro interno, él era adicto a los opiáceos, fue muy difícil, y bueno, y el Señor hizo la obra en Pedro. Y lo más tremendo es que cuando Pedro se convierte al Evangelio, realmente la ciudad de Bucaramanga, porque tenía a los personajes especiales, se viene y muchas personas llegan a los pies de Cristo. Cuando Él se convierte, está con nosotros un tiempo, y ya cuando vuelve a las calles que la gente lo ve cambiado, a mí me trasladan. Entonces, Él va a la ciudad de Bogotá, después vuelve a Bucaramanga y Dios lo empieza a usar en una de las iglesias de Bucaramanga, hace parte de una de las iglesias, y mucha gente llegó al Evangelio a esa iglesia, y mucha gente llegó a los pies de Cristo. Ahora él maneja una fundación allá que se llama Fundaluz, y ya, hasta ahí llegó. Entonces nosotros sembramos, pero es Dios el que va a tener esa posibilidad de hacerlo. Y un testimonio de una vida como estas, como la mujer samaritana, en el caso de Pedro José Rey en Bucaramanga, va a hacer que muchas personas lleguen a los pies del Señor, porque Juan dice que muchas personas llegaron a Él por el testimonio de esta mujer que había sido pecadora. Bien, en el capítulo 5 de ese libro de Juan, versos 32 al 47, va a hablar de esos testimonios de la gente que va a mirar a Jesús como es. Solamente voy a tomar algunos versículos. Jesús dice que no puede hacer nada por sí mismo, sino que hace lo que el Padre le había mandado a hacer. Él dice que da testimonio acerca de lo que Dios era, porque lo que Dios colocó de él era verdadero. Y también habla del testimonio de Juan el Bautista en el versículo 33. En el 35, y Jesús dice que él era una antorcha que ardía. Y Jesús dice que él tiene un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre le dio que hiciese y que cumpliese, las mismas obras que Juan dijo y las trajo, las estaba haciendo Jesús. Y también entonces habla de testimonio de Dios el Padre. Y del 39 al 47 los manda a escudriñar las Sagradas Escrituras para que encuentren que ellas son las que dan testimonio de Jesús, y que no buscaba la gloria de hombres, sino que era la gloria
de Dios. Entonces aquí nos ubica y nos dice, es que cuando ustedes prediquen, lo que están buscando al predicar la palabra es que muchas personas lleguen a los pies de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Es lo que nos interesa, ¿cierto? Entonces que muchos lleguen al Señor, nosotros simplemente vamos a ser instrumentos, tal vez la gente no nos va a ver, vamos a estar detrás de bambalinas. Es mejor así, es mejor así. Es factible que mucha gente cuando se acerca, yo creo que uno de los daños más grandes que uno le puede hacer o que nos pueden hacer a los ministros del Evangelio son las alabanzas. Pastor, usted es el mejor. Pastor, usted predica mejor que otros. Pastor, qué grande, qué palabra. Eso daña a los ministros. Si usted ve que un hombre de Dios le sirve a Dios y es un instrumento de Dios, quédese calladito. Quédese calladito, no dañe a este personaje. Lo bonito de ese personaje es lo que tiene de Dios. Y mientras la sencillez está en un hombre que le sirve a Dios, esa es la parte más importante, es lo más importante. Muy bien, bueno, en ese momento entonces dice que ellos se quedaron con él y él estuvo con él 2 días. Muy bien, versículo 41 dice que muchos creyeron más por la palabra de Dios. Qué bien, porque aquí está presentando algo que es lo más importante. Hay gente que sigue al Señor por los milagros. El día que se les acaban los milagritos, hasta ahí van a llegar. Pero cuando la gente cree en la palabra, van a vivir por los principios de esta palabra y van a entender que es la palabra la que transforma y no otro tipo de cosas que suceden alrededor del culto que le hacemos así. Entonces ya en el versículo 42 va a hablar, creo que la mujer samaritana la que nos dice, la gente le decía a la mujer samaritana, ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo, o sea, el Mesías prometido que había sido señalado desde el Antiguo Testamento, que llegaría para ser la salvación de Israel. Bueno, ya sale Jesús de ahí en el versículo 43 y nos dice la escritura que salió de allí y nuevamente vuelve a Galilea. Recuerde que estábamos mirando Judea y Galilea y estábamos hablando que entre estos dos provincias, que es como decir departamentos, los judíos no pasaban normalmente porque no se contaminaban con los samaritanos y que daban la vuelta. Pero entonces en el caso de Jesús estuvo ahí y ya dice en la escritura que tranquilamente entonces vuelve a Galilea. Y uno mira en esta porción ya de la escritura, ¿cierto? Que hay como un paréntesis porque hay una narración que viene y que aquí va a volver a ocurrir en Galilea, ¿cierto? Galilea era esa provincia que habíamos dicho antes de hablar de esta mujer samaritana, que es una provincia despreciada por los judíos y por eso a Jesús en algún momento hace la alusión de que qué cosa buena puede salir de un lugar de esos tan pequeños de Galilea, ¿cierto? Mateo, Marcos y Lucas van a hablar mucho de la obra que el Señor hizo ministerialmente en Galilea. Juan no va a hablar mucho, no es muy amplio en la descripción que está hablando acerca de esto, o algunas cosas va a ser puntuales, ¿cierto? Que Jesús cumplió lo que había profetizado Dios, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, acerca de lo que Jesús y el Mesías iba a hacer. Muy bien, iba a hablar un poquito acerca de ese plan de Dios ejecutado por el Señor Jesucristo y haciendo alusión a Isaías. Isaías decía que eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, y justamente Jesús se acercó a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que son los samaritanos. Qué bueno que entonces él fue y predicó el evangelio a ellos. Y qué bueno también que cuando manda a sus discípulos a predicar en Hechos de los Apóstoles, les dice que ellos fueran a predicar en Jerusalén, Judea, la provincia, ¿cierto? Samaria y hasta lo último de la tierra. Menciona Samaria, cosa que en ese momento que él lo dice,
ellos no entendían. Recuerde que después Pablo y Pedro son los que tienen una pequeña, bueno, no pequeña discusión en el libro de Gálatas por la predicación entre la gente gentiles, ¿cierto? Y ellos eran gentiles y pecadores. Cuando Jesús manda por primera vez a predicar el Evangelio, dice que por tierra de gentiles y pecadores no vayan, ellos en ese momento. Ya después, en el gran mandamiento está diciendo, vayan y prediquen a Samaria, o sea, vaya por tierra de gentiles y pecadores. Ya habíamos hablado que los samaritanos se habían juntado con los otros pueblos, se habían contaminado, no habían guardado la pureza de la sangre judía, y por eso sus hermanos, entonces, los hermanos le rechazaron, los judíos puros le rechazaron, y así fue que comenzó la conversación de esta mujer samaritana con el Señor Jesucristo. Bueno, son cosas que uno va mirando ahí. Hay una cosa que uno encuentra en ese versículo 44, que muchas personas lo usamos bien o mal, que dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, nadie es profeta en su propia tierra. Y aquí en Antioquia tenemos ese dicho popular, ¿cierto? Muy bien. Y hay algo que uno va a mirar, y es que Jesús nunca dejó de volver hasta Galilea. Él nació en Judea, pero fue criado entonces en la provincia de Galilea, más propiamente hablando fue en Nazaret. Pero él era, la tierra de él como tal era Galilea, ¿cierto? Por allá en el capítulo 4, versículo 24 de Lucas nos lo va a hacer. Pero como él estuvo tanto tiempo en Nazaret, él puede expresar estas palabras, ¿cierto? Es más, si usted mira en el capítulo 7 de Juan, en el versículo, creo que es en el 7 de Juan, versículo 3, que los hermanos de Jesús ni siquiera creían en él. Por aquí dice, le dijeron los hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. No, creo que es Lucas, entonces, que nos va a decir que ni aún sus hermanos creían en él. Ni sus propios hermanos podían ver en Jesús pues al Mesías prometido, a pesar de que él fuera muy especial, y eso fue algo que impactó. Ya cuando empieza a desarrollar su ministerio, ya vamos a empezar a verles llegar al ministerio de Jesús y ser transformados. Pero en el comienzo del ministerio de Jesús, Jesús había pasado 30 años entre ellos, obedeciendo a sus padres, como hace la alusión la Sagrada Escritura en Mateo, y que él estaba junto a María y José durante todo ese tiempo. Solamente hubo un momento de la presentación de Jesús donde él pudo predicarle, a estar con los sacerdotes compartiendo principios de la palabra de Dios. Versículo 45 dice que cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Muy bien. Ellos escucharon, ellos vieron la palabra que el Señor, lo que el Señor había hecho a través de el Señor, Dios había hecho a través de el Señor Jesucristo, y era necesario que sucediera para que ellos en algún momento, al ver el testimonio de él, como vimos ahorita, él estaba sembrando en ellos, y iba a llegar el momento donde, gracias a Dios, entre los discípulos también íbamos a ver a la familia del Señor Jesucristo haciendo parte de este grupo tan importante de discípulos. Aún encontrábamos algunos familiares de Jesús dentro de los seguidores del Señor Jesucristo. Y ya el versículo 46, entonces dice que Jesús viene otra vez a Caná de Galilea, y recuerde que ya lo habíamos mencionado en el capítulo 2, que es cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿cierto? Y bueno, y allí nos va a narrar una situación que sucede en Capernaum con un oficial del rey, ¿cierto? Vino pues a Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el vino en agua, y allí en Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios no creéis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. Entonces esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces ya estamos viendo la conversión del agua en vino, y aquí también estamos mirando entonces cómo Jesús se mueve, y en este caso en uno de los oficiales de muy alto rango, y cómo él empieza a mirar entonces cómo el Señor Jesucristo empieza a obrar de una manera especial. Es muy especial lo que no va a ver en todos estos pasajes, que es la obra de Dios haciéndose a través del Señor Jesús, y va a empezar uno a mirar cosas, ¿cierto? Este hombre, en el caso de este hombre, dice que le rogó a Jesús que sanase a sus hijos. Muy bien, eso está bien. Recuerda que Caná estaba situada entre las montañas y le pidió que bajara y ayudara a su hijo a ser sanado de esta enfermedad. Entonces estamos viendo cosas muy especiales ahí. Jesús entonces le habla y le dice acerca de la necesidad que ellos tenían de ver señales. Yo creo que lo que el Señor aquí está hablando no tanto es en las señales como milagros, sino las características de las señales, ¿cierto? Para ellos poder creer, como que necesitaban ver. Dios puede utilizar medios para que nosotros lleguemos a personas para que reciban el Evangelio, pero estas personas que reciben el Evangelio, lo principal es que esos son los medios. Las sanidades no son el fin, las sanidades son los medios. Cuando las sanidades son el fin, es cuando uno ve personas que llegan a la iglesia y dicen, hola pastor, ¿cómo está? Hoy otra vez estoy aquí. ¿Se acuerda que cada que yo vengo, ora por mí, me sano? Sí, aquí vengo para que sane otra vez mi vida. La sanidad principal que Jesús va a hacer, entonces, es la del alma, y por eso él recrimina esa parte de que ellos iban a creer, pero la pregunta que no va a hacerse es a qué tipo de creer se refería, ¿cierto? Porque la gente a veces creen en Dios, pero no le creen a Dios. Escuchan el Evangelio mientras hay lo que hablábamos ahora, sanidades, pero lo otro fue tremendo. Es importante ver que en este caso Jesús no basta ya, sino que Jesús le dice que está listo, que ya, y el oficial va a regañadientas, digo yo. ¿Por qué lo digo? Que el texto y el contexto me lo muestra, porque cuando él llega allá y le dicen que el niño sanó a la hora que Jesús le había dicho el día anterior, él hace la relación, y es en ese momento que él se da cuenta de la obra de Jesús. Si Jesús lo acompaña, el efecto no es tan importante como el efecto que se muestra, ¿cierto? Dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hay un contexto que dice que creyó, pero había algo de incertidumbre, ¿cierto? Y cuando descendió, mire que le dicen eso, y él dice, ¿a qué horas fue? Y cuando le dijeron la hora, eso fue más fuerte para él, porque vio el efecto de la palabra de Jesús. Nuevamente estamos viendo que la escritura no nos está llevando tanto al personaje, aunque Jesús es Dios, digno de adoración, sino que Jesús estaba llevándolo más a la confianza en la palabra. Y lo que yo veo en este texto es que Jesús nos va a llevar a nosotros más en el concepto de entender la palabra, creer la palabra, y entender que Jesús a través de la palabra es el que va a obrar, ¿cierto? Entonces cuando dice que el Padre entonces entendió que aquella hora fue la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, él dice que creyó con toda su casa. Para creer con toda su casa, sencillamente él predicó, les contó lo que Jesús dijo con su palabra.
la familia de este hombre llega a los pies del Señor como el fruto de la palabra. Y quiero que lo vean más así. Hubo un milagro, sí, pero el milagro como tal no es el que transforma. El milagro no va a transformar vidas. Una campaña evangelística con milagros, los milagros no van a cambiar vidas. Nos emocionamos porque la gente llora y todo, nos emocionamos porque el Señor sana qué tipo de enfermedades, cánceres, cosas, úlceras, los estiramientos de las manos, de los pies. Eso es una maravilla, pero eso no es. La gente que busca milagreros son muchos. Yo tuve la oportunidad de conocer al policía de La Estrella, aquí cerquita, un hermano en la fe, pero no era hermano en la fe, él curaba con rezos y rezos secretos. Y se cuenta que en la época de los narcotraficantes y del capo de capos, él le mandaba los caballitos para que se los sanaba, y él tenía caballos muy costosos, entonces le llevaba sus caballos y él se los sanaba con rezos. Y claro, su economía no era la más, él era ayudado económicamente de alguna u otra manera en ese momento. Y de un momento a otro este hombre conoce el Evangelio y se entrega. Entonces ya habían pasado toda esa época de tanta bonanza, pero también habían otros señores que quedaban y gente rica de la ciudad. Entonces él cuenta que empezaron, pues le llevaban, entonces una vez le llevaron un caballito o algún enfermo, no sé qué fue lo que le llevaron, y él les dijo: ¿qué más? ¿Cómo está así? Necesitamos que nos lo sane con los rezos aquellos. Y él les dice, ella predicaba el Evangelio, entonces él les dice: no, les tengo una mala noticia, es que yo ya no rezo por los animales de esa manera, o por las personas, no sé a quién le llevaron. Y entonces él contaba y decía: pero si ustedes quieren, y empezó a predicarle el Evangelio, a decirles: si ustedes creen que Dios puede hacer lo que Jesús quiere hacerlo. Y entonces él cuenta que en algún momento algunos le decían: no, hermano, usted se dañó. No, vamos por allí, que por allá hay otro que también hace el trabajo. Pero él dice que algunos, muy pocos, entendieron y vinieron a los pies del Señor. Entonces, qué bendición escuchar, pero no fueron muchos. O sea, otros buscaron otras opciones, porque la gente busca el milagrero. No, hay que buscar la palabra. La palabra es la que transforma. El centro de todo es la palabra. Dios puede hablarte en un lugar muy humilde. En mis correrías por Colombia encontré lugares muy humildes de esta nación, donde vi pastores, conozco pastores que por medio de esto vi en estos lugares muy alejados de Colombia, pero unos hombres especiales, demasiado especiales, hombres usados por Dios e instrumentos de Dios, que no son tan famosos. Y como le he dicho, si vienen a las ciudades los dañan. Es mejor que en esos pueblos se queden ganando almas y trayendo almas a los pies del Señor. No fue el tiempo. Bueno, mis amados hermanos, mañana tendríamos Juan capítulo 5. Muy bien, voy a cambiar la dinámica para mañana y vamos a tener algo. Ya estamos aplicando los principios que vimos y vamos a ver unos pequeños cambios. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga, que el Señor sea guardándonos. Padre, gracias por esta hora, te adoramos y bendecimos y damos gracias por tu fidelidad, amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.